Bueno, muy buenas. Estamos iniciando nuestro live del día de hoy. Vamos a dar una esperita que se conecten las personas entonces. Bueno, mientras se van conectando los demás, por favor pido que me confirmen los que están en este momento si se escucha bien, si se escucha el audio correctamente. Muy buena Liliana, ¿cómo estás? Liliana, colabórame ahí por favor, ¿se escucha bien el audio? Buenas noches, Sol, ¿cómo estás? Bueno, vamos a esperar 2 minuticos más y damos inicio para ser puntuales con esta transmisión del día de hoy. Les agradezco, como les decía, si me pueden confirmar si se escucha adecuadamente el audio. Perfecto, Sol, muchas gracias. Listo, vamos a dar entonces la esperita como les decía y continuamos. Sí. Bueno, un minuto más y comenzamos. Bueno, y damos inicio a nuestro live del día de hoy. Primero que nada y como siempre agradecerles por su presencia, por apoyarnos siempre en nuestro live de Gap Salud. Vamos a continuar con la segunda parte del estrés, como lo llamamos inicialmente, una batalla llamada estrés. Ya habíamos desmentido un poquito algunos detalles en el anterior live sobre cuáles son de pronto los mitos del estrés, sobre que el estrés es malo. Estuvimos hablando sobre cuáles son los puntos en los cuales el estrés es malo. ¿Sí? Hablamos de varias definiciones y para recordarles que hoy vamos a tener un sorteo de un libro. No se los había mencionado anteriormente, igual lo voy a volver a mencionar al final del live. El libro se llama Pensando para escribir, escribiendo para pensar, vivir el placer de la palabra, por Albeiro García. ¿Sí? Ahora más tarde durante la transmisión se los mostraré, pero por lo pronto vamos a continuar con nuestra información. Entonces hablábamos del estrés y en el último live, si ustedes
recuerdan, estuvimos hablando básicamente de los tipos de estrés. Hay estrés físico, estrés psicológico, estrés metabólico, pero nos centramos mucho en lo que fue el estrés psicológico. Estuvimos hablando de que hoy en día nuestra población como tal tenemos una alta tendencia al estrés psicológico y que todo es muy dependiente de cómo se vivan las cosas, de cómo tengamos el concepto de nuestra cotidianidad. Habíamos hablado también de que la cotidianidad de nosotros podía generarnos cierto estrés, ¿sí? En algunas ocasiones que creeríamos o aparentaríamos que no lo generan realmente, ¿sí? Que consideramos que son cosas que en teoría no deberían generarnos estrés, pero que en algunas otras personas sí generan estrés. La cotidianidad se ha vuelto un estrés y por lo tanto se ha vuelto una enfermedad de origen crónico en nuestra población y finalmente una enfermedad pero muy repetitiva. Antes de continuar, disculparme porque en el anterior live tuve un inconveniente con los comentarios. La verdad, no los estuvimos leyendo, no hubo como tanto dinamismo como en los anteriores live. Así que esta vez, pues, en las preguntas que se hagan, estaré más pendiente de los comentarios y estaremos interaccionando un poco a poco. ¿Qué quiero que ahora, pues, de pronto, cómo iniciemos para qué? Para hacer una introducción, mientras yo les voy explicando algunos conceptos, es básicamente que me comenten qué cosas de la cotidianidad les genera estrés, ¿sí? Coméntenme qué cosas que hacen día a día ustedes sienten que les genera algo de estrés. Y teniendo esto en cuenta, pues ahondaremos un poquito sobre la siguiente parte del estrés. Bueno, entonces como les habíamos dicho, inicialmente hablamos de los tipos de estrés, ahorita vamos a hablar de las fases. Hay tres fases puntualmente para el estrés. Tenemos la fase de alarma, tenemos la fase de resistencia y tenemos la fase de agotamiento. Cuando hablamos de la fase de alarma, como les daba el ejemplo en el anterior slide, es ese estrés que ocurre inmediatamente, activamente. Recordemos un poquito que el estrés es como esa reacción al miedo, esa reacción al cambio, esa reacción a factores de nuestro medio ambiente que cambian que movilizan básicamente unas cargas hormonales dentro de nosotros, que movilizan unas funciones del sistema nervioso central y que finalmente todo esto se ve traducido en reacciones químicas en nuestro cuerpo que generan grandes cambios y finalmente generan pues unas reacciones. A largo plazo dijimos que podían ser peligrosas y vamos a darnos cuenta hoy el porqué de eso. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en una fase de alarma? Es la fase inmediata, es cuando recientemente vivimos el estrés, ¿sí? Y finalmente lo que nos ocurre inmediatamente es que entramos a movilizar todas esas reservas. Algo que vamos a tratar de tocar aquí de una forma un poco que no sea tan tediosa es el tema sobre las hormonas. Cuando nosotros estamos en la fase de alarma, movilizamos unas ciertas hormonas y sustancias en nuestro cuerpo, puntualmente la ACTH, que es básicamente las hormonas corticoideas que se segregan que se potencian pues por la acción de la hipófisis en nuestro cuerpo y son segregadas finalmente por la glándula suprarrenal. Estas hormonas tienen unas funciones que ya veremos más adelante, ¿sí? Pero a grosso modo cuando estamos en esa fase de alarma, también se liberan las catecolaminas. Una de las más conocidas, la adrenalina, y otra pues que no es tan conocida, la noradrenalina. Y estas tienen una función muy importante que es básicamente tensionar los vasos sanguíneos para que ellos lleven los soportes de sangre a todas las partes del cuerpo y finalmente reaccionar, ¿sí? A esa fase de estrés. Vuelvo y les repito el ejemplo que que yo les repetí en reiteradas ocasiones en el anterior live. En la ocasión cuando fui a saludar a mi hermana por la espalda y pues ella pensando que estaba en una situación de peligro, volteó rápidamente y me golpeó. ¿Sí? Vuelvo y les digo, una situación un poco jocosa, pero que expresa muy bien lo que es el estrés en esa fase de alarma. Claro, porque se están movilizando las reservas de una manera inmediata. Ahora, ¿qué pasa cuando el estrés es prolongado? ¿Qué pasa cuando el estrés no ocurre en animales como lo mencionábamos la última vez, sino que ocurre en humanos como nosotros, en personas que tenemos un pensamiento crítico, un pensamiento analítico, que tenemos una creatividad y que desgraciadamente muchas veces todos estos pensamientos se van direccionados a generar situaciones de estrés repetitivas, situaciones de estrés que no existen muchas veces, pero que finalmente terminan segregando todas estas sustancias en nuestro cuerpo. Entramos a lo que es una fase de resistencia. La fase de resistencia es como una fase donde se busca la homeostasis. La homeostasis es básicamente ese proceso en el cual el cuerpo busca regularse. Entonces el cuerpo dice, listo, estoy estresado, entré en fase de estrés, estoy liberando esto y aquello. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, claro, ahí entran a funcionar muchas cosas. Si nosotros recordamos, hablamos de que en el medio ambiente nosotros nos relacionamos con algunos factores que son estresantes, pero que también nuestra propia mente puede ser un factor estresante.
Cuando nosotros estamos en medio de un factor de estrés, nosotros vamos a tener conductas que nos permiten modificar nuestro medio ambiente para no sentir tanto estrés. Esa es una, pero la otra también son conductas internas de nuestro propio cuerpo que nos va a permitir regular el estrés. Cuando hablamos de conductas externas es mitigar el estrés. Y yo me imagino que de pronto muchos de los que están aquí presentes, y entro en esa pregunta para que también comenten en el chat, de pronto, ¿qué les gusta hacer para disminuir el estrés? ¿Qué es esa actividad que a ustedes les permite reducir el estrés, relajarse después de una jornada laboral estresante? Cuéntenos en los comentarios. ¿Qué es eso que a ustedes les permite salir como de ese momento de estrés y poder entrar en esa resistencia, en esa homeostasis? Entonces estamos hablando de que estamos en la fase de resistencia y que estamos buscando tener un equilibrio, ¿sí? Nivelar esas sustancias que entraron en nosotros y finalmente estar un poco más tranquilos. Pero cuando entramos en esta fase depende mucho de las reservas de nuestro cuerpo. Cuando entramos en la fase de homeostasis, adicionalmente, nuestro cuerpo va a intentar regular todas estas sustancias que se liberan constantemente. Entonces, la adrenalina, por ejemplo, que es una de las catecolaminas más conocidas, ¿sí? Que es una de las conocidas porque lo utilizamos mucho en reanimación, se utiliza básicamente para constreñir los vasos y que las reservas se movilicen rápidamente de sangre, ¿sí? Eso nos sirve para reaccionar en un momento, pero cuando el uso de adrenalina es constante y constante, van a haber ciertas modificaciones en nuestro cuerpo y el cuerpo va a luchar porque esas modificaciones no nos hagan daño, ¿sí? Poco a poco va a luchar por nivelar esas hormonas, pero si el estrés es constante y repetitivo, esa fase de resistencia la vamos a terminar perdiendo. Nuestro cuerpo pierde toda capacidad de regularlo y vamos a entrar a una fase que se llama la fase de agotamiento. En nuestra fase de agotamiento, aquí es donde empiezan todos los trastornos, todo lo que habíamos hablado la última vez, y aquí es donde empiezan los problemas cuando hablamos del estrés crónico. Entonces empezamos a presentar síntomas que ya vamos a ver cuáles son. Básicamente las reservas se agotan, no es solamente las reservas físicas, sino también las reservas externas, porque nos dimos cuenta que no pudimos regular el estrés de manera externa, o sea, lo que nos afecta a nuestro medio ambiente no lo pudimos regular con nuestras distintas modificaciones, sea cual sea que hayamos tomado. Algunos harán yoga, otros harán ejercicio en el parque, salir a correr, algunos irán de viaje, otros les gustará comer, ¿sí? En esa última me incluyo, entre otros factores, ¿sí? Que nos disminuyen el estrés, pero que finalmente en ocasiones terminan siendo pocos, ¿sí? Y no nos permiten gestionar adecuadamente estas reservas del cuerpo y finalmente llegamos a una fase de agotamiento. Y aquí cuando llegamos a la fase de agotamiento es muy importante que tengamos en cuenta que va a haber una cascada de síntomas que si bien no se dan en todas las personas, porque todos somos seres humanos diferentes con reacciones al estrés totalmente individualizadas, hay que tener en cuenta que finalmente van a terminar pasando algunas de estas. Entonces, una de las más comunes y que nos llega mucho a consulta es: doctor, estoy cansado. Y doctor, siento un agotamiento, es que estoy agotadísimo, no sé, siento como todos los días me despierto como si me hubieran dado una paliza. Algunos de esos también son los trastornos del sueño. Entonces las personas se acuestan y no se pueden dormir. Y pasan 10 de la noche, 11, 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana. Y por allá a las 2 de la mañana logran dormir, pero a las 4 de la mañana se tienen que levantar a trabajar. Bueno, a coger transporte, todo depende de dónde trabajen, 4, 5, 6 de la mañana y finalmente dicen: no, doctor, el sueño mal, 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 se me ha estado trastornando, ¿sí? Algunos tendrán trastornos en el habla, entonces notan que empiezan a hablar mucho más rápido, normalmente las ideas mucho más incoherentes. Liliana por acá nos está compartiendo que cuando está estresada le gusta escuchar alabanzas o música romántica, súper. La música también, de hecho, pues por eso existe la musicoterapia. Si alguno ha ido a spa o alguna vez pues han ido a un spa, ellos lo utilizan mucho, la musicoterapia para ayudar en el proceso de relajación, ¿sí? Y es una de las terapias muy utilizadas y muy recomendadas hoy en día. Entonces, como les estaba diciendo, poco a poco pues vamos perdiendo la batalla y empiezan a haber ciertos síntomas. Está que el dolor de cabeza, está que la tensión de los hombros, que es que doctor, es que tengo un mico aquí subido, doctor, ya no es un mico, sino que es un gorila, ¿sí? Una de las consultas muy comunes. Empiezan los trastornos gástricos, como la típica gastritis, doctor, es que me está doliendo el estómago horrible, tengo un ardor en la boca del estómago, o también la reducción de las defensas. Entonces ahí empieza a jugar como que no, doctor, es que a mí me da gripa cada rato. A cada nada estoy con gripa, doctor. Bueno, obviamente ahorita en el contexto del COVID eso es un poco más alarmante, pero anteriormente cuando no estábamos en este contexto, uno podía hablar de personas que se enfermaban a cada rato.
porque sus reservas finalmente estaban agotadas. Algunos tienen cambios en la parte de la presión sanguínea, otros empiezan a sufrir de episodios de hiperventilación o de taquicardia, y otros finalmente empiezan a tener trastornos en lo que es el habla y el pensamiento. Las personas que les llegan unas cascadas de pensamientos y los abruman, empiezan a tener cambios depresivos, lloran por situaciones con las cuales normalmente no llorarían, y así vamos en un montón de situaciones. ¿Sí? Signos distintos, obviamente, para cada tipo de persona, según la predilección de la personalidad, pero finalmente signos identificables que podemos encontrar en todas las personas, y eso es lo que tenemos que empezar a identificar para identificarlo en nosotros mismos. ¿Sí? Si nosotros no empezamos por detectar estos signos comunes que nos trae ese estrés repetitivo, ¿sí? Que de pronto, como yo les decía en algún momento, se vuelve parte de la cotidianidad, se volvió parte de nosotros, no lo notamos, pero se nos metió a la casa el estrés y finalmente se volvió parte de nuestro día a día. Posiblemente poco vamos a lograr hacer más adelante cuando queramos combatirlo, ¿sí? Y es algo muy importante. Entonces, son puntos muy importantes para que ustedes logren identificar, bueno, ¿será que estoy metido en este proceso, en este ciclo del estrés? O no, pues me siento muy bien, vamos a tomar otras medidas igualmente para prevenir esta parte del estrés. Adicionalmente, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos unos cambios hormonales que ya les había comentado. Hay unas hormonas llamadas las catecolaminas, ya las acabamos de comentar. Son las encargadas como la noradrenalina, perdón, se me fue la palabra, adrenalina y noradrenalina, que se encargan básicamente de la parte de la constricción de los vasos sanguíneos. Pero entonces yo quiero que pensemos un momento, ¿qué creen que va a pasar de pronto de aquí a unos 3 meses cuando el estrés sea constante y estas catecolaminas se sigan liberando constantemente? ¿Sí? Yo creo que aquí todos conocemos la hipertensión. Si no tenemos un familiar con hipertensión, alguna vez hemos oído de esa enfermedad, ¿sí? Y la hipertensión es muy asociada a la parte de la herencia, ¿sí? En nuestro caso, por lo menos en mi caso, yo tengo muchos familiares con hipertensión por parte de mamá y por parte de papá. Y finalmente, muchos han coincidido en que el desarrollo de la enfermedad no se da desde el principio. Sí, o sea, nosotros no nacemos con hipertensión, usualmente. Hay algunos trastornos que sí, que pues ya son debidos a otras cosas que no tocaremos en este live. Pero las personas que normalmente tienen predilección por genética, porque tienen una familia hipertensa, ¿sí? Normalmente tienen un disparador en algún momento de la vida que los dispara, que inicia la hipertensión en su vida. En este caso, Mm, por aquí me aclararon la noradrenalina, lo siento. Tuve un momento, un laxus, se me cortó el cerebro. Pero bueno. Entonces, como les estaba hablando, la noradrenalina, pues, y la adrenalina se encargan de hacer estos cambios en el estrés. ¿Y qué es lo que pasa? Que como se constriñen tanto los vasos en repetidas ocasiones, la musculatura de las arterias cambian y finalmente nos volvemos aún más propensos. O sea, tras de que teníamos una herencia, ahora somos aún más propensos al estrés. Ahora somos más propensos a la hipertensión y finalmente terminamos desarrollando este tipo de enfermedades. Claro, la adrenalina va a tener su efecto, pero no solo eso. También como causa constricción de los vasos sanguíneos en algunas zonas del cuerpo no va a llegar tanta sangre. Una de esas zonas es la mucosa del estómago. Entonces ahí es donde se explica uno por qué cuando una persona sufre de estrés constante, cuando una persona se mantiene enojada, se mantiene con unos oleajes de emociones muy fuertes, ¿sí? Terminan desarrollando gastritis. Claro, es que no nos está llegando suficiente sangre a la mucosa y la mucosa se termina dañando. Y recordemos que el pH del estómago es uno de los pHs más ácidos que se pueden encontrar en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, claro, la mucosa del estómago tiene que estar bien, pero pues si no le llega sangre, pues todos sabemos lo que va a pasar con esa mucosa. Se va a dañar y a continuación van a pasar muchas cosas, ¿sí? Mientras yo voy comentándoles un poco más de estos efectos, me gustaría que comentaran en cuándo ustedes han identificado que están estresados, qué síntomas han visto. Por ejemplo, eh, digamos un ejemplo, yo sé que estoy estresado porque me duele el estómago, ¿sí? O yo sé que estoy estresado porque me duele el cuello, ¿sí? Díganme ustedes cómo identifican el estrés en ustedes. Entonces, esto estamos hablando solamente de las catecolaminas. Dijimos que hay otras hormonas que son que son los glucocorticoides, que son las mismas de la ACTH, que básicamente tienen un montón de funciones, ¿sí? Ahorita hay muy de moda un comentario que dice la gente que es que no, es que el estrés me tiene gordo. La doctora Yana Chao nos dice que cuando está estresada le duele la cabeza, identificado totalmente. Sí, he tenido un turno muy estresante, sí me han llegado casos muy complicados
En donde trabajo me pasa muy comúnmente que me da dolor de cabeza, totalmente identificado eso y el dolorcito en el cuello, también me pasa a mí. Dolor de cabeza también nos dicen por acá. Entonces, todos tenemos reacciones diferentes. Sol dice que mareo, uno de los síntomas muy conocidos. De hecho, el mareo muchas veces es derivado justamente de la tensión muscular. Y cada vez hay como más síntomas y más síntomas que se van uniendo. Incluso hay síntomas que no están enlistados acá, pero que pueden ser producidos por el mismo estrés. Entonces, cuando hablábamos de los glucocorticoides, son básicamente hormonas segregadas que aumentan muchas funciones en el cuerpo. Si ustedes han estado alguna vez hospitalizados o de pronto han sufrido muchas reacciones alérgicas, conocerán un medicamento que se llama hidrocortisona. La hidrocortisona es un corticoide, ¿sí? Que viene de esta misma familia que les estoy diciendo. Y la hidrocortisona se utiliza para bajar las defensas del cuerpo, porque recuerden que cuando tenemos alergia, la alergia es una respuesta del sistema inmune de nosotros contra alguna agente, algo que el cuerpo detectó. Entonces, ¿cómo se quita una alergia? Pues básicamente poniendo algo que quite las defensas del cuerpo mientras pasa esa reacción. Por acá nos están diciendo también que dolores de espalda, dolores cervicales y de cuello. Entonces, cuando nosotros tenemos un estrés constante y se liberan muchos corticoides, se nos bajan las defensas, ¿sí? Y esto es muy a tener en cuenta porque de ahí se derivan también como que hay, ¿por qué será que el estrés, que la gente que se mantiene estresada se mantiene enferma? Aquí vamos con eso. Y esto se vuelve en un ciclo vicioso, porque cuando las personas están estresadas se enferman y cuando se enferman se estresan, ¿sí? Entonces una y otra y otra y otra vez pasan este tipo de cosas. No solo eso, ahora tenemos otro inconveniente, porque eso que dicen las personas que es que el estrés me tiene gordo, a veces tiene un poquito de razón. Cuando estos corticoides se liberan en exceso en el cuerpo, causan que nuestro hígado acumule mucho glucagón, ¿sí? ¿Esto en qué va a repercutir? Básicamente en que va a haber mucha más azúcar en la sangre, ¿sí? Y pues azúcar en la sangre, constante estrés, igual a posibilidad de problemas como la diabetes, ¿sí? Por aumento del azúcar en la sangre. Entonces, ahí tenemos, no sé, ya vamos como con tres enfermedades que nadie quisiera de pronto estar lidiando todo el tiempo, pero que finalmente estamos viendo que poco a poco se van adicionando, fruto de un problema que todos tenemos y que se llama estrés, ¿sí? Y que a veces no podemos identificar. Y de ahí para adelante vienen otros problemas, por ejemplo, los corticoides disminuyen la función de la vitamina D. ¿Qué es la vitamina D? Básicamente la vitamina D es una vitamina que se encarga de absorber el calcio. Entonces los que se mantienen estresados constantemente, pues no absorben suficiente calcio y eso les va a repercutir en un futuro en problemas de los huesos. ¿Sí? La doctora Diana Chaus nos dice fuegos en la boca, por ejemplo. Recordemos que los fuegos en la boca son producidos por el virus del herpes muchas veces. Y el virus del herpes pues es un virus que algunas personas tenemos en nuestro cuerpo y finalmente cuando se bajan las defensas, pum, el virus aprovecha y pum, salió el fueguito. Y muchas personas, de hecho, llegan a la consulta. El acné también es una de las causas, ¿sí? De hecho, hay muchos cambios dermatológicos. Ese es justamente desencadenado por los corticoides también, por las modificaciones en la piel. Y así con eso tenemos un montón de ejemplos. El aumento de los triglicéridos, el colesterol, tenemos la pérdida del autocontrol. Los corticoides se asocian en largo plazo a pérdida del autocontrol en nuestras decisiones. Y así vuelvo y les digo, pueden haber muchas cosas, muchos detallitos que finalmente pasan. Y como último detalle que me parece muy importante, los corticoides disminuyen la liberación de endorfinas. Las endorfinas, si recuerdan que lo mencionamos anteriormente, hablábamos que era la hormona de la felicidad, ¿sí? Las endorfinas, uno de los ejemplos más comunes de las endorfinas es cuando nosotros hacemos ejercicio. No sé si alguno ha hecho ejercicio, llega a la casa, se baña, queda fresquito y uno se siente súper bien y se acuesta a la cama a dormir y uno duerme pero como un bebé. Uno tiene la mejor dormida de la vida ese día, ¿sí? Justamente las endorfinas, que son la hormona de la felicidad, se encarga también de dar esa sensación de plenitud después del ejercicio. Al igual que hay algunas otras actividades que a cada uno le apasiona y que pueden generar liberación de endorfinas. Pero si los corticoides disminuyen la liberación de esas endorfinas, pocas veces encontraríamos como esa respuesta del cuerpo al hacer ciertas actividades para poder luchar contra el estrés. Entonces aquí va otro punto. El estrés crónico disminuye la posibilidad de luchar contra el estrés, ¿sí? Y esto es un problema fundamental porque pues si no tenemos herramientas para luchar con el estrés, ¿cómo evitamos que toda esta lista de cosas nos pasen? Y de ahí se hace tan importante identificarlo a tiempo.
Y de ahí también viene la pregunta fundamental, ¿cómo combatimos el estrés? ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen que lo podemos combatir? Voy a darles un momentico para que me respondan en los comentarios porque si sigo yo creo que les daño las respuestas y esta parte es muy importante porque todos tenemos un concepto diferente de cómo combatirlo. Y esos conceptos vienen tanto de nuestra familia, del medio en el que nosotros estamos, que tanto hayamos visitado al médico o no, o de nuestras propias creencias. Entonces pregunta, ¿cómo creen ustedes que podemos combatir el estrés? Bueno, por acá los veo muy calladitos, no todos a la vez, por favor. Bueno, por acá la doctora Dayana Chaos nos dice que lo podemos combatir con ejercicio. Bueno, sí, es uno de los métodos. ¿Quién da más? Bueno, mientras van comentando, porque veo que todavía no se han animado, les voy comentando. El manejo del estrés es un manejo netamente preventivo, ¿no? Por acaso nos está diciendo técnicas de respiración, la tranquilidad. De hecho, en algunas partes recomiendan mucho las técnicas de respiración. La tranquilidad sí, pues termina siendo como un término un poquito ambiguo para algunas personas. Recordemos lo que habíamos dicho la otra vez. Dependiendo de la persona y de su mentalidad, así mismo va a ser su tranquilidad en distintos medios. Entonces yo puedo tener un compañero que está tranquilísimo en urgencias, trabajando y con 7 urgencias a la vez, y puedo tener otro compañero que esté en la misma situación, pero totalmente estresado. Actividades que nos hagan estar de lleno para mantenernos ocupados. Ese es un muy buen método para el control del pensamiento y de la cotidianidad. Entonces recordemos que el manejo es netamente preventivo, ¿sí? Hay muchos artículos que nosotros podemos encontrar, luego vuelvo y repito, les voy a dejar, es más, se los voy a escribir de una vez. La revista que se llama El Saber, cada vez que de pronto vayan a consultar un artículo, eh, que de pronto vayan a buscar información médica, pongan al lado El Saber y busquen artículos de esta revista. Son muy fáciles de entender y dan información muy buena sobre las enfermedades y son revistas confirmadas por asociaciones científicas y todo esto. Entonces, como les estaba diciendo, cuando tenemos estos puntos fundamentales en el estrés, cuando tenemos de pronto que prevenir, que manejarlo, nos damos cuenta que la mejor táctica es prevenirlo, ¿sí? Porque como vimos anteriormente, el mismo estrés produce más estrés. Y entre más estrés, menos respuesta contra el estrés podemos generar nosotros. Entonces, Carlos Eduardo me dice que saliendo a charlar con los amigos, eso es una terapia muy chévere. Totalmente de acuerdo con Carlos. Entonces, cuando nosotros empezamos, nos enfocamos en el manejo, tiene que ser preventivo. Ahora la doctora Dayana Chavos nos decía algo muy verídico y es haciendo ejercicio. Claro, el ejercicio es importante, pero vuelvo y les digo de manera preventiva. Cuando hacemos ejercicio, como les decía, liberamos endorfinas. Cuando liberamos endorfinas, disminuimos niveles de estrés, ¿sí? Y finalmente lo que hacemos es que disminuimos esa posibilidad de que todos estos problemas se nos vengan encima, ¿sí? Otro de los factores fundamentales para el manejo del estrés es la actividad, es el manejo de la dieta, ¿sí? Recordemos que el estrés no solamente es psicológico, no solamente es físico, también es metabólico. Mm, entonces, cuando hablamos de un estrés metabólico, estamos hablando de que nuestro cuerpo usualmente cuando recibe ciertos alimentos puede entrar dentro de un proceso de estrés. Claro, si nosotros no alimentamos bien nuestro cuerpo, las reservas de energía no se van a movilizar adecuadamente. Entonces, y esto yo quiero que hagamos un comparativo y entremos en una realidad de nuestro país. Hay zonas del país donde hay desnutrición, todos lo tenemos conocimiento de eso y tenemos una tasa de pobreza muy alta. Y cuando nosotros entrábamos a analizar con unos compañeros una vez en el rural esta situación, nosotros nos dábamos cuenta que la falta de alimentación generaba disminución de aporte a nivel cerebral. Entonces en el cerebro no llegaba nada de aporte de glucosa, no llegaba los aportes necesarios de nutrientes y finalmente la persona no desarrollaba bien sus funciones. Como no desarrollaba bien sus funciones, cada vez que iba a hacer algo, era más torpe que el que sí estaba bien nutrido, ¿sí? Y finalmente los resultados no eran los mejores, esto incursionaba en factores estresantes
y se volvía un círculo vicioso. Cuando una persona no se alimenta adecuadamente, entra en un estrés metabólico. Cuando el estrés metabólico sé que se vuelve repetitivo, finalmente entramos en unas fases de estrés físico, ¿sí? Empezamos a ver daños en nuestro cuerpo. Y finalmente cuando una persona entra en el estrés físico, pues también es muy fácil que entre en el estrés psicológico, ¿sí? Entonces la alimentación fundamental, recomendaciones y restricciones, todo lo que son edulcorantes, todo lo que son básicamente alimentos de reserva, todo lo que son alimentos con conservantes, están totalmente prohibidos en este proceso, ¿sí? Y se los digo porque son alimentos que generan un estrés metabólico muy fuerte. En cambio, en contra de esto se recomienda mucho el consumo de frutas y verduras y yo sé que esta es una recomendación que todos hemos escuchado desde niños, nos lo repiten los papás todo el tiempo. Por acá Liliana dice que tomarse un té con las amigas, salirse de paseo, uy, irse de paseo es tremendamente liberador, la verdad. Y cuando nos repiten todas estas recomendaciones de las frutas y las verduras es básicamente porque el contenido de frutas y verduras contiene los nutrientes necesarios para que nuestras funciones entren en óptimo rendimiento y finalmente nosotros no entremos en un proceso de estrés, ¿sí? Entonces lo que son lados vegetales de hoja verde, ¿sí? Lo que son frutas variadas de distintos colores, uno podría pensar que no, el color no importa, pero el color en la fruta indica la diferencia de nutrientes, la diferencia de aminoácidos y finalmente entre más aminoácidos diferentes consumimos, mejor funcionalidad tiene nuestro cuerpo, eso es un dato muy importante en esto. Y también, como les decía, evitar lo que son alimentos con alto contenido calórico, alto contenido graso y alto contenido de glucosa porque generan irritación del colon y finalmente no ayudan a la absorción de nutrientes. Hay otros factores muy de la parte del comportamiento social. Por ejemplo, no se recomienda para el manejo del estrés el consumo de drogas psicoactivas, por ejemplo. Y ahí dentro de eso podemos hablar de muchos tipos de drogas psicoactivas, lo que es el alcohol, lo que es la cocaína, lo que es la marihuana, ¿sí? No se recomienda para el manejo del estrés a pesar de lo que se ve en muchas personas que dicen que de pronto lo utilizan de forma recreativa. Realmente lo que han dicho los estudios científicos es que no están totalmente recomendados, usualmente se asocian a empeoramiento de los factores de estrés. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque hacen parte de los hábitos. Dentro de esos hábitos, como nos decía la doctora Dayana, sí está por lo menos el uso de la bicicleta. Y muy importante se recomendaba también el adicionar actividades intelectuales y de agilidad mental. Por ejemplo, lo que es la lectura y lo que es básicamente las actividades de estudio. De hecho, se recomendaba mucho que las personas estuvieran en un estudio constante porque el desarrollo de habilidades constantemente generaba una sensación también de confort personal, de liberación de endorfinas y finalmente esta persona podía desarrollar mejores herramientas para el manejo del estrés. Estas son tácticas muy diferentes, pero realmente lo que vemos relacionado con esto es que básicamente es una terapia muy individualizada, ¿sí? La recomendación final del artículo que estábamos utilizando, que es del Saber, curiosamente, es básicamente que el tratamiento debe ser individualizado y ojalá con alguien especializado en el manejo del estrés, ¿sí? ¿Por qué individualizado? Porque, vuelvo y les repito, los factores estresantes son muy diferentes. ¿Y por qué especializado? Porque finalmente necesitamos que el estrés sea identificado. No siempre se logra identificar el factor del estrés, ¿sí? Y esto pasa mucho en el estrés cotidiano, como les hablaba. Cuando entramos en un estrés cotidiano frecuente y repetitivo, es muy difícil al final identificar qué de todo lo que me está pasando, qué de todo lo de mi día a día, de lo que me estresa. Entonces ahí es donde se hace necesario poder identificar este tipo de cosas. Por acá nos están diciendo que algunas sustancias son depresoras. Sí, por ejemplo, el alcohol es una de las sustancias depresoras más comunes y más populares en nuestro medio. Por acá nos hablan de respirar profundamente. Sí, terapia respiratoria se puede manejar muy bien para el manejo del estrés. ¿Sí? Eso sí, la terapia respiratoria siempre tiene que ser guiada. eh, Ojalá por un profesional, porque hay ciertas respiraciones que al contrario, antes de controlar el estrés, podrían incluso disparar otros factores mentales que desencadenen más estrés. ¿Sí? Bueno, esta era la información que les queríamos compartir el día de hoy. Con eso cerramos nuestras dos sesiones de estrés. Espero que les haya gustado y a continuación vamos a proceder al sorteo del libro. Como les dije, el libro se llama Pensando para escribir y escribiendo para pensar.
Vivir el placer de la palabra de Albero Antonio García Ramírez. ¿Sí? Se los voy a mostrar un momentico aquí en la pantalla. Es este librito que tenemos acá. Y ya que estábamos hablando de que uno de los factores es tener una actividad intelectual, pues qué bueno iniciar con este libro. Entonces voy a hacerle una pregunta de algo que vimos el live pasado. Vamos a ver si estuvieron pendientes del live pasado. Y vamos a ver que si estuvieron pendientes de algunas cositas. Bueno, regálenme un segundito. Bueno, en el live pasado estuvimos hablando de tres tipos de estrés diferentes. La primera persona que me ponga los tres tipos de estrés que hablamos en el anterior live, se gana el libro. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Bueno, todavía no los veo animados. Coméntame de pronto en el chat si cambiamos de pregunta o si están desarrollando la respuesta de esta. Si no me dicen y cambiamos la pregunta. Por acá me están diciendo que muy dura. Bueno, vamos a utilizar una pregunta de este mismo live, pues. Entonces, para rifar el libro. En este live mencionamos unas sustancias que se llaman las catecolaminas. Mencionamos dos sustancias de catecolaminas. ¿Recuerdan de pronto cuáles son? Una de esas fue con la que se me trabó la lengua que no la pude decir. Y la otra tiene un nombre parecido a esa. Sol dice que estrés agudo. No, ese no es. La doctora Chao los está animando. Vamos, vamos, que esa preguntita está fácil y la acabamos de tocar. Voy a darles un minutico, si no, les doy la última oportunidad de ganarse el libro con con una pregunta diferente. Bueno, vamos a proceder con la otra pregunta. Hoy empezamos hablando de las fases del estrés. Hablamos de tres fases del estrés. Se las voy a dejar facilísima. El que me diga una de las fases del estrés se gana el libro. El primero que me diga una fase del estrés. Si bien hicieron que la doctora Chao se pusiera triste, no. Bueno, tienen un minutico más. Si no, pues me quedaré con el libro y empezaré yo con él.
Uh, Y bueno, se nos pasó el minuto. Bueno, pues vamos a dejarlo así hoy. Me quedaré yo con el libro. Y entonces, pues nada, de nuevo agradecerles mucho por la atención que nos prestaron el día de hoy. Agradecerles mucho por habernos estado siguiendo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estaremos publicando pues diversas informaciones sobre salud y sobre la parte del manejo del coaching con también la parte de GA Consulting todas las semanas. Y nada, que estén muy bien. Hasta luego.